Hola, qué alegría poder saludarles y compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor. En el marco del ciclo Una Iglesia Modelo, hoy trataremos el tema sobre el liderazgo consistente. A propósito de lo que refiere el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2, donde hace una férrea defensa a su ministerio. Vamos a desprender de esta declaración características importantes que debe tener un liderazgo consistente, íntegro, genuino y que produzca fruto y crecimiento para la obra de nuestro Dios. El apóstol Pablo le recuerda a la iglesia los tiempos en que antes le visitó, pero no los hace solamente como una remembranza, no solo quiere recordar, más bien lo usa para poder tener un punto de partida para defender su ministerio. Esto porque los judíos presentaban oposición al cristianismo. Les perseguían, los maltrataban. Y no pudiendo ya castigarles más físicamente, decidieron calumniarlos, difamarlos, echar abajo este ministerio ensuciándolo. Entonces Pablo les recuerda que en la visita que tuvo anteriormente les exhortó, les predicó y que esa predicación dio fruto, con crecimiento para la iglesia, con nuevos convertidos. Él les dice: hermanos, ustedes saben que nuestra visita a vuestra iglesia no fue vana. Como diciendo, consideren que hubo resultados. Y si hubieron resultados buenos, si hubieron frutos, es porque en realidad lo que predicamos es verdad y nuestro Dios nos respalda. Esto se los decimos porque nos han calumniado, han hablado mal de nosotros. ¿Qué amor, qué preocupación tiene Pablo por la obra al defender su ministerio? Nótese que no lo hace con fines personales, no lo hace para limpiar su nombre como apóstol Pablo, sino lo hace para que el evangelio no sea vituperiado, para que la palabra de Cristo no sea ensuciada por malos comentarios. Él lo hace por un fin superior, por el fin de la iglesia. Les dice, si nuestro llamado no hubiese sido genuino, después de habernos golpeado, después de haber padecido tanto, bien podríamos haberlo abandonado. Pero toda vez que nuestra intención es genuina y hemos sido llamados por Dios, no podemos hacer otra cosa que continuar. Un liderazgo genuino, un liderazgo consistente, un liderazgo que produce fruto, es aquel que tiene pureza en sus motivos. El versículo 3 dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Qué importante es que cada labor que ejerzamos en la casa del Señor o en el Evangelio, en este reino, sea con integridad, sea con pureza. Y esto no se refiere y no se remite solamente a quienes ejercen un pastorado o un obispado, sino a todos aquellos que por misericordia tienen la bendición de presidir, de liderar un grupo pequeño o grande de fieles. Qué importante es que nuestros motivos sean puros, es decir, que no haya error en ellos, que no enseñemos doctrinas falsas acomodadas a nuestra cosmovisión del Evangelio ni de la vida misma, que nuestra enseñanza no esté manchada, no esté distorsionada por nuestra propia realidad, sino que sea un mensaje dirigido por el Espíritu Santo, que hablemos palabra que sea correcta y que sea de acuerdo a la Escritura. Dice, esta palabra que les predicamos no fue por engaño. Esta palabra engaño, traducida del griego, se refiere a cazar con cebo, como poniendo una trampa para que el animal caiga y después poder cazarlo. No predicamos el Evangelio para persuadir a otros
y así luego obtener un beneficio de ellos. No predicamos el Evangelio simplemente para hacer proselitismo y sumar gente a nuestras iglesias. Lo predicamos porque tenemos la pasión que Cristo ha puesto en nuestros corazones de que otros conozcan al Señor, se arrepientan de sus pecados y puedan alcanzar también la salvación y la vida eterna. El Evangelio y el liderazgo debe ser ejercido con denuedo, tal como lo refiere el apóstol Pablo. Es decir, con una visión renovada. Un buen líder ha de entender los tiempos, ha de predicar la doctrina pura y santa como es, pero también ha de entender los tiempos, las formas, el contexto, la congregación a la cual está dirigiendo y pedirle a Dios que cada día renueve la visión. Porque vendrá el cansancio, vendrá la rutina, el peso de los años, tal vez de los constantes roces que hay en cualquier grupo humano, van desgastando. Pero qué importante es que Dios ponga de nuevo renovación en nuestra visión acerca del reino. Que podamos entender que debemos dejarnos guiar por Dios. Y que siempre Dios tiene cosas nuevas, que siempre Dios nos sorprende y que siempre nuestro Dios nos lleva de victoria en victoria. Un liderazgo consistente no debe ser movido por la avaricia. Dice acá, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Las palabras lisonjeras son aquellas que buscan elogiar a una persona para después poder domarla. Como lo hace el domador de un caballo, que lo acaricia, que se gana su confianza, pero que su fin es poder montarlo, poder aprovechar de su fuerza, de su velocidad. Un líder consistente no usa el elogio barato, no usa la lisonjería para poder obtener el beneficio económico de las personas, ni para poder obtener mayor cantidad de personas en su iglesia solo por sumar. Un verdadero líder ha de predicar la palabra de verdad como es y ha de entender que no es él ni su discurso quien produce la transformación, sino que la palabra en sí misma es poderosa. Por último, el verdadero líder, el liderazgo consistente, no busca la gloria de los hombres. El versículo 6 dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Debemos buscar y anhelar que Dios se glorifique en todo lo que nosotros hacemos y que en ninguna manera saquemos provecho ni queramos engrandecernos. Que en cada cosa el personaje principal sea nuestro Dios. Que el eje, que lo más importante sea Él, su gloria, su reino, su evangelio, su verdad, su crucifixión, su preciosa sangre. Que todo lo que se refiere al Hijo de Dios sea engrandecido y nosotros cada día tengamos que menguar. Queridos, en medio de tiempos tan difíciles, en medio de tiempos de tanta corrupción en las autoridades de nuestro país, en los políticos, en quienes nos presiden, que Dios nos haga hombres y mujeres íntegras, que jamás por nuestra causa se traiga vituperio o vergüenza al Evangelio. Que Dios examine nuestros corazones y vea en Él un genuino deseo de engrandecerle, de alabarle y de presentarse finalmente ante Él como un obrero aprobado. Que el Señor les bendiga.